Monsieur Nicolas Payard, Info Sport Plus. Est-ce qu'après une semaine d'entraînement avec vous, Lionel Messi peut être du déplacement demain à Brest? Et en plus général, qu'est-ce qu'il amène déjà au sein de l'entraînement au Paris Saint-Germain? Merci. Bueno, todavía no hemos dado el grupo, lo daremos ahora, en un rato, después de la rueda de prensa. Estamos analizando si va a estar en el grupo o no. ¿Y la otra era? ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que trae al centro de entrenamiento? Bueno, yo creo que lo que aporta todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que es Leo, lo que representa, creo que hemos hablado muchísimo en estos últimos días, así que todo es positivo, hay un muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido, así que estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí. Nous n'avons pas encore communiqué les groupes, on n'a encore pas décidé, on est en train d'analyser après la conférence de presse, on décidera les groupes, on verra s'il fait partie ou pas. Et bon, lui, ce qu'il apporte est très visible, c'est très positif, une énergie très positive, et son intégration, elle est très bonne, et nous sommes très contents de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Bonjour Mauricio. Bonjour. Miguel. Sébastien Neto pour Le Parisien. Pour parler de Gianluigi Donnarumma, quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'il vous apporte de particulier depuis ces 2 dernières semaines? Et on a vu la situation avec Letellier et Enrico. Est-ce qu'il peut être dans le groupe demain avec vous? Merci. Sí, también estamos analizando si puede estar dentro del grupo. Bueno, ya lo sabemos. Viene de ser el mejor jugador de la Eurocopa, ganando la Eurocopa con Italia. Creo que es también, como en el caso de Leo, es bastante visible todo lo que puede aportar, su calidad al equipo, ¿no? Y al grupo. Así que también estamos contentos de que esté aquí. También la adaptación está siendo muy buena y bueno, su energía también. Yo creo que hay un ambiente muy bueno que todos los jugadores que han llegado también nuevos han aportado esa energía que también se necesita muchas veces renovar en un grupo, ¿no? Oui, c'est pareil, on est en train d'analyser sa situation par rapport au match de demain et nous sommes très, très contents de son intégration. Il s'intègre très très bien et aussi son apportation est très, très visible. Il a gagné l'Eurocup, il était élu le meilleur joueur de tournoi et une énergie positive aussi qu'il amène au groupe. C'est vrai que pareil, tous ceux qui sont arrivés, ils apportent une nouvelle énergie très, très bonne, très positive pour l'ensemble du groupe. Bonjour, Alexis Ontan de l'AFP. Toujours une question de groupe. Est-ce que Neymar, Marquinhos, Verratti, ces joueurs-là seront dans le groupe pour Brest? Et si vous n'avez pas encore pris votre décision, quels sont les critères qui vous aident à prendre la décision si le joueur est ou non dans le groupe? Sí, lo diremos, como dije antes, estamos analizando y los criterios son los criterios físicos, por supuesto, futbolísticos y de lo que es las dinámicas de los grupos, encontrar un equilibrio. Comme je dis, on est en train d'analyser s'ils seront ou ils ne seront pas. Et les critères, sont des critères physiques, footballistiques, et aussi tout ce qui amène la dynamique d'un groupe. Bonjour Mauricio, bonjour Miguel. Hugo Delon du journal L'Équipe. Je voulais faire un point sur Kylian Mbappé. Il y a beaucoup d'informations autour de Kylian ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que vous, aujourd'hui, après avoir discuté peut-être avec lui récemment, vous avez la certitude qu'il restera jusqu'au 31 août? Et par ailleurs, comment vous le trouvez en termes d'état d'esprit et d'état athlétique? Merci. No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas. Je le vois très bien en travaillant très dur pour affronter la saison. Et bon, Kylian c'est un joueur de club et je le vois rester et être avec nous pendant cette période, pendant cette saison. Hola, buenas tardes. Hola. Mauricio.
David Ibáñez de Mediaset, España. En relación a esto, no sé si tendrás ganas ya que llegue el 31 de agosto para que se deje de hablar tanto de si sigue Mbappé o no, si se queda. Ahora ha salido que ha dicho que a sus compañeros que se va a quedar, no sé si eso es cierto, y Kroos desde el Madrid dice que un jugador del Paris Saint-Germain de París va a jugar en el Real Madrid. Sí, hay muchas cosas, ¿no? La verdad que también me gusta, ¿no? Este periodo, no es un periodo que también me lo tomo muchas veces, ¿no? Con cierto humor y siendo positivo también, porque creo que este periodo es parte también del fútbol, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan y ya hemos visto, y por experiencia que tenemos en el fútbol, algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser, muchas de las cosas no son. Lo más importante es que Kylian está tranquilo, el club sabe lo que hace y lo que va a hacer, y creo que también en eso estamos bastantes en esa situación de sabemos que Kylian es nuestro jugador y que queremos que esté con el Paris Saint-Germain, y Kylian está tranquilo, entrenando y preparando el partido de mañana, que tenemos que seguir ganando, sumando puntos, empezar bien la temporada, que es lo que necesitamos para poder estar en una posición buena para después del internacional poder ya estar envuelto en competiciones como la Champions, donde podamos estar peleando todos los frentes. ¿Os ha dicho que se queda? ¿Cómo? ¿Que se os ha dicho al grupo que se queda? Es que no al grupo de jugadores se le ha dicho, y yo no estoy en ese grupo de jugadores, no estoy. Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana, pero de ese tema está clarísimo que tiene un año más de contrato, si no renueva, o sea que es jugador del Paris Saint-Germain, y nosotros estamos contentos con él, y por lo que me demuestra a mí, está contento con nosotros también. C'est une période aussi que j'aime aussi, parce que je le prends aussi avec beaucoup d'humeur. On sait aussi que dans ces périodes, il se dit beaucoup de choses. Certains, il se passent, et d'autres, il se passe jamais. Mais ce que je peux dire, c'est que Kylian, il travaille très bien, très sereinement, qu'on le voit très bien. Il a la tête dans les matchs de demain, un match qu'on doit gagner pour faire un bon début de saison. On doit prendre les 3 points demain. Et bon, Kylian, c'est un joueur du club, et on veut qu'il reste, et on sent que lui aussi, il est bien concentré pour le match de demain. Mauricio. Jonathan Mezzadoun, Canal Supporter. Il y a encore beaucoup de